nuestro hermano nuestro hermano Marcelino estaba programado para hacer una presentación sobre el tema de si la salvación se pierde, de acuerdo a lo que dice Arminio, o no se pierde de acuerdo al pensamiento de Calvino. Hay que recordar que cada uno de ellos presentó, por decirlo de alguna forma, 5 puntos claves que, como dijimos el sábado anterior, hicieron de alguna forma que el cristianismo se fuera en una dirección o en la otra. Y en la reunión o la sesión del sábado pasado estuvimos precisamente enfocándonos en el libre albedrío, según Arminio, versus la incapacidad total de parte de Calvino. Eso trae al punto de que hoy se maneja en el mundo cristiano en general. Por un lado está esta representación del cristianismo que afirma que la salvación sí se pierde si el creyente no es fiel o si el creyente falla, si el creyente no se arrepiente de nuevo. Y el pensamiento de Calvino, que también se le llama teología reformada o pensamiento reformado, que afirma que la salvación por el hecho de ser un acto de Dios y no de nosotros no se pierde. Entonces, hay un cuadro que quiero presentarles sobre este tema y tal vez podemos, aún con la ausencia del hermano Marcelino, poder hablar sobre esto. Caer de la gracia es precisamente lo que tiene que ver con perder la salvación versus la perseverancia de los creyentes, según lo afirma Calvino. Entonces, en el párrafo de Arminio dice, los que creen y son verdaderamente salvos pueden perder su salvación por no perseverar en la fe. No todos los arminianos han estado de acuerdo en este punto. Algunos han sostenido que los creyentes están eternamente salvos en Cristo, que una vez el pecador es regenerado jamás puede perderse. Dice, no todos, pero sí una gran parte de los arminianos. Por el otro lado, Calvino, en este tema de la perseverancia, dice que todos los escogidos por Dios, redimidos en Cristo y a quienes el Espíritu ha impartido fe, son eternamente salvos y perseveran hasta el fin, ya que son preservados en la fe por el poder de Dios Todopoderoso. Vamos a empezar nuestro diálogo o nuestra reflexión alrededor de estos 2 puntos y me gustaría escucharles, hermanos, hermana Jessica, cuáles son sus opiniones o cuáles son las convicciones que ustedes han manejado hasta este momento con respecto a esas dos posturas o lo que pueden observar en el mundo cristiano en general. Me gustaría escucharles o si tienen alguna pregunta también al respecto. Lamentablemente no está ni Arminio ni Calvino para que les preguntemos, pero podemos plantearnos aquí las preguntas nosotros. Si quieren que empecemos con Jessica para darle honor a ese dicho que dice que las damas son primero, pues Jessica, tú tienes la oportunidad. Gracias. Este, yo ahorita no estoy muy segura, pero por lo que he visto, yo creo que me inclino más hacia lo que dice Calvino, que la salvación no se pierde, Ujú. ah, porque siento que es más bíblico, porque Dios, o sea, Jesús ya pagó los pecados por nosotros y la acción pues que él hizo en la cruz, eso nos los da a nosotros libremente y no se puede perder, eso lo que ya Jesús hizo ya no se puede perder y nos los da a nosotros, entonces la salvación no se puede perder. Gracias, Jessica, por por tu opinión, tu punto de vista. Hermanos, Pepe, Salomón, me gustaría escucharles. Amén. Adelante, Salomón. Sí. Amén. Este es un tema también un poco complicado, ¿ah? Aún en la misma congregación donde estamos todos reunidos, hay algunos que creen que sí se pierde
y otros que creen que no se pierde. Pero si nos vamos a la Biblia y según al pensamiento de Calvino, vemos que en Pedro dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y también en Romanos, sí fue en Romanos, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, el problema que siempre he escuchado yo aquí con algunos hermanos que he platicado en la congregación es que, ¿cómo es posible que unos hermanos, o sea, hay unos que son bien fuertes en este pensamiento, que dicen que si tú confiesas que Jesús es el Señor, ya eres salvo, hagas lo que hagas. O sea, que puedes vivir como tú quieras, pues ya eres salvo, no pierdes esa salvación. Bueno, en mi pensamiento, como veíamos también hace 8 días, para ser una persona salva, hay muchos, en la Biblia dice que no todo el que me confiesa, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, también lo dice. Entonces, en mi pensamiento, lo que yo siempre les he dicho es que para ser salvos nosotros, no nada más es confesar, sino también vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, una vida que dé frutos, como dice Juan 15 dice, que dé mucho fruto, por sus frutos los conoceréis. Entonces, para mí la salvación no se pierde, pero tenemos que nosotros, si somos salvos, tenemos que dar esos frutos que el Señor que quiere ver en nosotros. Tenemos que vivir de acuerdo al Evangelio, no podemos vivir una vida muy liviana, no podemos vivir que porque ya soy salvo voy a vivir como yo quiera y si el Señor tarde o temprano me va a volver a traer, yo pienso que no. Que una vez que recibimos al Señor Jesucristo, una vez que seguimos, que lo aceptamos en nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra manera de ser, todo cambia. Y para mí, como dice Calvino, no se pierde la salvación, pero nosotros tenemos que dar una medida para que vean los demás que sí somos salvos. Ese es mi pensamiento. Muchas gracias, hermano Salomón. Pepe, queremos escucharte. Mm. Ok, tengo varias cosas. No creo que todas vayan a salir. Algunas me voy a olvidar tratando de concentrarme en otras. Pero aquí estamos con el propósito de conversar y dialogar, intercambiar ideas y aclarar nuestras dudas o no dudas. Ya, ok, comienzo diciendo eh, que ya, la salvación sí se pierde, pero lo que nunca se pierde es la gracia, ¿no? Y en el pensamiento también se habla de la gracia de Dios. De repente por ahí, no, lo que voy a decir es simplemente con el ánimo de hacer una broma, una ligereza, ¿no? Por ahí es que Calvino estaba equivocado y realmente era el sentido de la gracia siempre presente de Dios. Eso es lo que nunca se pierde, ¿verdad? Ahora, porque es evidente, a ver, una persona, un asesino en serie, ¿verdad? Que ha pertenecido a la iglesia o que ha estudiado en el seminario, ¿no es cierto? Luteranos, en el caso de la Alemania nazi, etcétera, ¿ok? Entonces, esas personas igualito se van a ir al cielo o al paraíso, ¿verdad? Ahora, por otro lado, algo de que se leyó por ahí es que realmente, como dijo el hermano Salomón, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, realmente esa persona sí no había alcanzado la salvación. Entonces, no puede perder algo que no había alcanzado, pero una vez que realmente tenía la salvación, ¿verdad? Entonces nunca se va a perder. Pero esa persona que realmente es salva, eh, naturalmente va a seguir adelante en los caminos del Señor, ¿no? Ahora, el tema del libre albedrío, ¿verdad? Nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces el ser humano es evidente que tiene la capacidad de escoger o una u otra cosa.
Ahora, el asunto de la predestinación y la doble predestinación, ¿correcto? Em, o sea que algunos fueron, y ya lo dije, creo que 2 sábados anteriores o algo así. Entonces sí, y por ahí en una de las cosas que traté de leer, entonces algunos han sido predestinados de antes de la formación del mundo para ser salvos, mientras otros ya sido condenados. Entonces Dios tiene dos tipos de criaturas, dos tipos de creación, unos de primera clase y otros de última clase. ¿Qué Dios es ese? Renegaría de un Dios así. Dios es amor, ¿no? Este, el deseo de Cristo es que todos se salven, ¿verdad? Pero bueno, son solo pensamientos, no estoy tratando, pero creo que es lo que es en mi experiencia, ¿verdad? Gracias. Sí, gracias, gracias a cada uno de ustedes. Y como hemos dicho en otras ocasiones, y creo que también lo repetí el sábado anterior, ah, estas dos formas de plantear los temas, ¿verdad? Relacionados a lo que Dios hace, eh, son los que dominan en general el mundo cristiano, y las congregaciones, denominaciones inclusive, están de un lado o del otro, o a veces en una combinación de ambas, ¿no? O sea, igual como vamos a escuchar creyentes de la línea arminianista decir que la salvación es eterna, ¿verdad? La salvación no tiene ningún riesgo de perderse. Igual también vamos a escuchar gente en iglesias de línea reformada sostener de que si no perseveran, la salvación se puede perder, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas positivas que podemos rescatar de estas formas o estas maneras de pensar es que en la historia siempre han habido eh, personas a quienes Dios usa para hacer pensar al resto de los creyentes. Si no hubiera existido ni Calvino ni Arminio, no sé de qué estuviéramos hablando en este tiempo, pero cada uno en su momento ha tenido la oportunidad de plantear preguntas o argumentos que han hecho al cristianismo no solo pensar, sino también avanzar, como fue el caso también de Arrio en el siglo IV, cuando dice que Jesucristo está subordinado al Padre y que no es igual que el Padre. Entonces, ha sido necesario, pero obviamente cada uno de nosotros tenemos por un lado, la responsabilidad y por el otro, el privilegio de seguir haciendo teología alrededor de estos temas. Eh, no hay duda que cada una de estas posturas tienen o pueden tener sus bases bíblicas, por lo tanto, no se puede decir que, que una está sobre la otra, sino que cada persona aplica a su propia vida la interpretación que mejor le ayuda en su formación y en su práctica cristiana. Hay dos temas, hermanos y hermanas, que necesitamos, creo yo, desde mi punto de vista, traer a la mesa de la discusión o de la reflexión cuando hablamos de temas un tanto complejos o complicados, como dijera el hermano Salomón. Y uno de ellos tiene que ver con la soberanía de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en medio de todo esto? ¿Verdad? Según San Pablo, hay cosas que son incomprensibles, que no podemos entenderlas del todo, pero que al final Dios es soberano, ¿no? Por ejemplo, él pone tanto al faraón como a Nabucodonosor como ejemplos de personas que Dios usa, ¿verdad? Para su propia gloria, para manifestarse, y parece que eso no fuera justo, pero Dios es soberano, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que salen a la luz cuando hablamos de lo que es particularmente si la salvación se pierde o no. Y por el otro está el tema de la interpretación o la hermenéutica, ¿no? O sea, hay que
tomar en consideración que a veces las congregaciones, y me refiero tal vez más al liderazgo de las congregaciones, se toman muy poco tiempo para realmente hacer una hermenéutica o una interpretación profunda de las escrituras, y en esa ligereza de interpretar superficialmente, no solo se cometen más errores de los usuales, sino que también a veces se terminan creando doctrinas por interpretaciones que tal vez no son necesariamente apegadas a las escrituras. En mi caso particular, pues obviamente yo siempre lo he dicho, yo soy o me considero realmente parte de la teología reformada. Sin embargo, a las personas de la iglesia que a veces discuten sobre ese tema, como decía Salomón también, que pasa en su congregación, creo que en todas, he tenido que decirle a algunas personas, vive lo que a ti te ayuda realmente, ¿no? Lo que a ti te ayuda para ser un buen creyente, porque algunas personas piensan que por tener la convicción o la idea de que la salvación no se pierde, el creyente está menos obligado, y eso no es verdad. El creyente que cree que la salvación no se pierde con bases escriturales, debe saber y debe estar consciente que esa forma de creer se refleja a través de su acción, a través de sus frutos, a través de su compromiso con Dios. O sea, no es cuestión de esa vida muy ligera, sin ningún tipo de obligación. Definitivamente no es así. Se dice por definición que la persona que se considera salva por la gracia y misericordia de Dios es una persona que lo demuestra con sus hechos, no solamente con su forma de articular su fe. Entonces, lo que le digo a algunas personas en esos debates o en esas controversias es, eh, probablemente nadie te va a hacer que cambies para un lado o para el otro, pero vive realmente lo que creas que te sirve, porque si para ti es de ayuda el pensar que la salvación se pierde, ¿verdad? Y por eso te mantienes más alerta, incluso hasta más ansioso porque no quieres pecar. Bueno, vive de esa manera, si eso es lo que te ayuda a vivir tu fe, pero demuestra que realmente crees eso, porque el problema es que a veces las convicciones, las creencias, se quedan solamente en puros comentarios y teorías, ¿no? Porque hay personas que dicen, oh, no, yo por eso trato de ser lo más fiel posible a mi compromiso o a mi iglesia o congregación, porque la salvación la puedo perder. Pero en la práctica no es cierto. Es una persona realmente que solo habla, pero no se le ve ningún tipo de acción, ¿verdad? Entonces, igual puede pasar por el otro lado, ¿no? O sea, yo personalmente estoy en desacuerdo con las personas que llegan al conformismo, decir, bueno, yo soy una persona salva por Dios, o aferrándose de la predestinación que dije hace uno o dos sábados, que hay también mucha tela que cortar y también hay malas interpretaciones ahí. Pero hay gente que llega a ese conformismo, soy predestinado y de una u otra manera Dios me va a salvar. Eso tampoco es así, ¿no? O sea, el tema, perdón, es para qué Dios nos hace libres o para qué Dios nos salva, ¿no? Si leemos, por ejemplo, los institutos de la fe cristiana que desarrolló Calvino, vamos a entender que Dios nos elige para servicio. Dios no nos elige realmente para sentarnos cómodamente en la sala de la casa y esperar el futuro o la venida de Cristo. Nos elige para servir. Y las personas que han creído de esa manera han demostrado con creces su vida de servicio, su vida de entrega en este mundo. Entonces, igual, Dios nos salva con un propósito, y el propósito final de ser salvos o ser libres es precisamente para adorar a Dios, pero también para servir al prójimo. Y eso tiene que ver con el amor, tiene que ver con la ley de Dios que tanto mencionó Jesucristo, que son los mandamientos, ¿no? En donde entendemos que los mandamientos nos llevan por un lado, a que honremos o adoremos a Dios, y por el otro, a que aprendamos a amar al prójimo a través del servicio. Entonces, yo creo que, hermanos y hermanas,
es necesario realmente hacer una revisión más a fondo sobre estos temas, ¿no? Pero igual, como dije, independientemente de cuál sea la línea que usted ha preferido, de todas maneras, al final, Jesucristo va a decir, por sus frutos los conocerán. Es decir, que ni una ni otra persona podrá justificarse si no actuó, si no produjo como reacción a esta gracia de Dios que al final diría San Pablo, ¿no? Somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿no? Efesios 2:8, y que es realmente uno de los versículos claves de Martín Lutero para desarrollar todo el tema de la salvación por gracia o la justificación por gracia, ¿no? Entonces, hermanos, pues lamentamos que el hermano no se hizo presente para escuchar un poco más acerca de qué fue lo que él investigó, pero hay un par de cosas más aquí. Uno más, un párrafo más nada más. Según el arminianismo, la salvación es efectuada mediante los esfuerzos conjuntos de Dios y del hombre, siendo, dice, la respuesta del hombre el factor determinante que Dios ha provisto para salvación de todos. En realidad, la mayor controversia en estas dos líneas de pensamiento está aquí precisamente, en el esfuerzo humano. Dios ha provisto la salvación para todos, pero su provisión es efectiva solo en aquellos que de su propia voluntad, aquí está libre albedrío, deciden cooperar con Él y aceptar su oferta de gracia. En el momento crucial, la voluntad del hombre juega un papel decisivo. Por tanto, el hombre y no Dios determina quiénes serán los que reciben el don de salvación. Por el lado de Calvino, dice, la salvación es efectuada por la omnipotencia del Trino Dios. El Padre escogió a su pueblo, el Hijo murió por él y el Espíritu Santo hace efectiva la muerte de Cristo, conduciendo a los elegidos a la fe y al arrepentimiento y a que voluntariamente obedezcan el Evangelio. El proceso completo de elección, redención y generación es obra de Dios y es únicamente por gracia. Por tanto, Dios y no el hombre determina quién ha de ser quienes reciben o los que reciben el don de la salvación. Entonces, el punto realmente fuerte de controversia está precisamente en la pregunta si la salvación es un acto del ser humano o es un acto de Dios, o es una combinación de ambos, ¿verdad? Por ejemplo, en la teología católica romana general, porque hay sus excepciones, por supuesto, se cree que es una combinación entre el ser humano y Dios. Por eso es que el creyente dentro de lo que es el pensamiento católico romano necesita constantemente estar haciendo obras de misericordia para ganarse la salvación. No porque ya la tiene, sino para ganársela. De lo contrario, podría quedarse en el purgatorio, ¿verdad? En ese lugar intermedio. O si son niños que no han sido bautizados, podrían quedarse en el limbo. Entonces, si se dan cuenta, los verdaderos puntos de controversia están ahí. Pero la pregunta es esa, hermanos y hermanas. A mí se me hace que es la misma pregunta para nosotros hoy en día como teólogos. No necesariamente como miembros de una congregación o de una iglesia en donde regularmente estamos ahí o somos parte de esa congregación porque estamos de acuerdo en la mayoría de los asuntos doctrinales, ¿verdad? De las regulaciones. No estamos ahí realmente para estar llevando la contraria todo el tiempo, sino que, ¿verdad? De alguna manera estamos bien con la mayoría porque nunca vamos a estar bien al 100%. Pero como teólogos y como teólogas, en el mundo en el que vivimos, no solamente dentro de la congregación, sino fuera de ella, creo que necesitamos tener algunas posturas bien claras en nuestra mente. Es decir, si estamos de un lado o del otro, pues que nuestras posturas sean claras. Pero una pregunta teológica para nosotros, considero yo, en este espacio, tiene que ver con eso, ¿no? Con ese punto. ¿Quién realmente efectúa la salvación? ¿Es Dios o es el ser humano? ¿O es una combinación de ambos?
Entonces, creo que esa es nuestro desafío, ¿verdad? Como teólogos y como teólogas. Pepe, adelante. Sí, creo que ahora que tú lo has leído, lo había más o menos leído ligeramente, esta segunda parte, este paralelo entre cómo se efectúa la salvación. Sí, y sí, lo que tú dijiste es este esfuerzo conjunto. Eso no me suena, me lo pongo sencillito, ¿no? Eso no me suena. Es evidente que es la gracia de Dios, ¿verdad? Es la omnipotencia de Dios. Lo que y es, pero aquí, según el calvinismo, ¿no? La parte derecha del cuadro, habla también de arrepentimiento, ¿no? Y ese es un esfuerzo voluntario, ¿no? Del ser humano, ¿no? Ahora, es evidente que como cuando tú mencionaste el catolicismo y que para ellos es una combinación entre el ser humano y la omnipotencia de Dios y que por eso ellos tienen que hacer obras de misericordia, pero también hacen obras de gracia, tienen que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice eso? Rezar el rosario, ¿no? Para ganar indulgencias, inclusive y lo que se opusieron en la reforma, ¿no? Em, hay las monjitas en Tierra Santa que uno compra, ¿no es cierto? Y le mandan tierrita y ellos están orando, ¿no? Lo que se llama las obras de superindulgencia, ¿verdad? Que uno puede acumular en exceso y regalarlas a otro, ¿no? Entonces estoy interpretando en este momento, estamos ayudando a Dios, nos convertimos en Dios en regalar nuestra gracia. La gracia no nos pertenece, ¿no? Claro, es un punto, yo estoy más de acuerdo, yo estoy de acuerdo y para mí ese es mi pensamiento, ¿no? Que es la parte esta del calvinismo, ¿no? Donde todo lo que, para no terminar, no corto, todo lo que hay aquí, pero hay necesariamente un proceso de arrepentimiento, ¿verdad? Gracias, Pepe. Ah, Salomón, Jessica, ¿tienen algún comentario sobre esto? O sea, ¿obra de quién es la salvación? ¿No? ¿De Dios solamente? ¿Del ser humano? O sea, en el punto eh, arminianista, pareciera que al final es el ser humano el que decide la salvación, o una combinación de ambos, como dije, ¿no? Que es parte casi generalizada en el pensamiento católico romano, que hay sus excepciones, por supuesto, y que también yo creo que todas las teologías han evolucionado, ¿no? O están evolucionando. ¿Tienen algún comentario, Salomón o Jessica, o alguna pregunta inclusive? Yo pienso que la salvación sí, bueno, en mi pensamiento hasta ahorita, sí depende solamente de Dios. Para mí viene de Dios, la salvación es del Señor. Eh, pues cuando Él nos atrae hacia Él y ya nosotros tenemos que responder a ese llamado, pero pienso que depende de Dios. No sé si Jessica quieres hacer un comentario. Pero bueno, entonces, hermanos y hermanas, nosotros, como, repito, como teólogos y teólogas, necesitamos eh, reflexionar en cuanto a estos temas, ¿no? Pero particularmente sobre el origen de nuestra salvación o de lo que hablamos nosotros como salvación. Es evidente que de alguna forma los 5 puntos están relacionados. Me refiero a los 5 puntos arminianistas y calvinistas en sus conclusiones, porque para poder llegar a la conclusión por el lado arminianista de que la salvación sí se pierde, eso se asocia inmediatamente con lo que es el libre albedrío, ¿no? O sea, tú decides realmente si seguir pecando o no pecando, ¿no? Entonces, si decides seguir pecando, vas a perder la salvación. Y eso es libre albedrío.
¿verdad? Pero por el lado del pensamiento reformado, como el ser humano tiene incapacidad total para elegir entre el bien y el mal, y como dijera Agustín de Hipona, el ser humano después de la caída queda en la capacidad solamente de buscar el mal, entonces se requiere de la gracia total de Dios para poder ser salvos. Y teológicamente hablando, entonces la salvación termina siendo un acto completo de Dios, porque el ser humano es incapaz de siquiera levantar la mano para decir yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, ¿no? Obviamente, una vez que recibe la gracia salvadora, estoy hablando del pensamiento reformado, la persona pues empieza a dar muestras de que ha sido alcanzada por esta gracia, ¿verdad? Y como se dice ya un poquito más ampliamente, que el creyente que reconoce la gracia de Dios es una persona que también responde con agradecimiento. Y eso también hace una diferencia, ¿no? Porque muchas personas están sirviendo a Dios, podríamos decir a través de la iglesia, pero con una vida realmente bastante amargada, ¿verdad? Más forzados que otra cosa, ¿no? O sea, es porque acepté esta obligación y tengo que hacerlo porque yo soy de palabra, ¿no? O sea, yo tengo palabra y no puedo contradecirme a sí mismo o a sí misma, entonces por eso lo hago. Pero una persona que aprecia la gracia de Dios, que es perfecta y total y constante, como diría Calvino, es como la lluvia, que una persona todo lo que tiene que hacer es mojarse de ella, ¿no? Porque ahí está constantemente, como una lluvia permanente. Es una persona que sirve por agradecimiento o por gratitud, ¿no? Entonces su vida es más alegre, es más gozosa, más satisfactoria, porque enfrenta los mismos desafíos del servicio con agradecimiento. Es decir, hago esto porque tengo gratitud en mi vida por lo que Dios ya ha hecho. Como le dijo a aquellos discípulos, ¿no? Den de gracia porque ustedes recibieron de gracia. Y Jesús dice, recibieron o dice van a recibir, obviamente, ¿no? Aquí nos estamos metiendo ya en terrenos más interpretativos, pero Jesús no dice vayan y prediquen, enseñen y expulsen demonios y sanen para recibir gracia, no dice háganlo porque ya recibieron gracia. Entonces, eso lo hace solamente un corazón agradecido. Pero Pepe, querías decir algo adelante. Sí, solo un comentario, Ujú. que es tangencial, ¿no? Porque tú mencionaste, están en la iglesia, pero llevan una vida amargada, ¿verdad? Y en mi experiencia, porque buscan poder, ¿no? Y no solamente este es mi banca donde me siento yo, sino yo soy el anciano encargado de tal y nadie me saca de esto, ¿no? Y voy a ser eternamente y ustedes no mueven, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Porque yo estoy encargado de eso y si yo no lo muevo y si yo no ordeno, eso se queda ahí por sécula seculorum, ¿no? Por poner Ujú, ejemplos, ¿no? ujú. Ellos son los que deciden, ellos son los que tienen la razón. Estoy generalizando, ¿no? No estoy diciendo de que sea mayoría, pero Claro, claro. existe eso en todas las iglesias, ¿no? O en Sin casi todas ninguna las duda que iglesias. sí. En casi ¿Mm? todas las Sin ninguna iglesias. duda que existe. Gracias. Y para ir cerrando, hermanos, este tema, yo sé que es un tema muy amplio y que podríamos pasar el resto del fin de semana hablando del tema y con la Biblia en la mano y aún así no vamos a terminarlo, pero eh, por el otro lado están las personas, y yo diría no solamente del lado católico romano, sino también del lado cristiano evangélico, que lo poco, lo mediano, lo mucho que hacen, lo están haciendo para ganarse la salvación. Y esa también es otra postura. Obviamente, uno podría decir desde mi propio punto de vista, es una postura equivocada, una postura que no tiene un fundamento sólido, pero esa es la manera como han aprendido a vivir su fe, ¿no? Entonces, cada vez que tienen la oportunidad, hacen algo, o cada vez que las cosas se les ponen cuesta arriba, buscan la relación de la iglesia, dan algún tipo de ofrenda o donación,
porque su meta es que necesitan ganarse la salvación, ¿no? Entonces, cuando lleguemos al punto de hablar ya más específicamente de lo que es la justificación por gracia por medio de la fe, vamos a ver esos ciclos que existen, ¿no? En el pensamiento de algunas denominaciones completas, ¿no? En donde es necesario hacer ciertos rituales o ciertos sacrificios personales, porque de lo contrario no eres merecedor o merecedora de la salvación o del perdón o de la gracia de Dios. Entonces, esto, como dije, no es propio solamente del mundo católico romano, sino que también está presente en muchas congregaciones cristianas evangélicas. Por eso es la necesidad en algunas iglesias de estar constantemente también haciendo un llamado al arrepentimiento, ¿no? O sea, esto también en la práctica se refleja la teología de cada iglesia o de cada denominación, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, ¿no? En las iglesias bautistas, por ejemplo, sin ánimo de entrar en ningún tipo de juicio inadecuado, de controversia, generalmente debe haber un llamado al altar, como se dice, ¿no? O sea, ya sea para aceptar a Jesucristo o para poner su vida a cuentas con Dios. Entonces se convierte en una dinámica constante, ¿no? O sea, en una práctica constante que en muchas ocasiones, en algunas congregaciones en particular, ya ni siquiera son personas no creyentes o inconversas, como se dice en el lenguaje evangélico, sino que es la misma gente la que está como reciclando, ¿no? Necesitan estar en ese proceso constante de caer, reconcilio para darle vida a esa forma de pensar. Entonces, todo eso, hermanos, obedece a una teología que está, que viene pues atrás, ¿no? Y que empuja de alguna manera a tener ciertas prácticas, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos de la teología reformada en sí, que es parte de nuestro tema, el término altar realmente no existe. O sea, el altar implica sacrificio, implica degollar animales para presentarlos delante de Dios. Pero entendiendo teológicamente que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista, y que Él se ofreció a sí mismo como la ofrenda perfecta para redimir al mundo de sus pecados. Entonces, en el lenguaje reformado no existe el altar, sino existe el trono de la gracia de Dios, ¿verdad? O la mesa de comunión o la mesa de la gracia. Entonces, el llamado, la invitación no es para venir a sacrificarte, ¿verdad? O hacerte cortaduras en el pecho con un cuchillo para imitar a Jesús, porque Él ya lo hizo y Él vive, Él resucitó, sino es para que vengas y te hagas un recipiente de la gracia de Dios que sigue presente a través del Espíritu Santo. Entonces, hasta el lenguaje mismo es diferente en algunos aspectos, ¿no? O sea, las palabras que se usan son diferentes, ¿no? Entonces, en mi propia experiencia sí puedo ver una que otra persona, porque tampoco voy a decir que esto es tan impactante que todo el mundo es transformado, pero sí he visto algunas personas que han cambiado su actitud hacia el servicio a Dios a través de entender que hemos sido alcanzados por gracia y que debemos responder por gracia, ¿no? Y por ahí, Salomón, Pepe y otras hermanas que están con su cámara apagada por alguna razón, hay una pregunta que es válida para mí, ¿no? Y que tal vez no es directamente o no está directamente relacionada al tema de esta primera parte, si la salvación se pierde o no. Pero es una pregunta válida, ¿no? ¿Por qué es que existen las denominaciones y las iglesias independientes en el mundo? O sea, algo en particular aporta cada una de esas iglesias, ¿no? Y el gran problema creo que es que a veces los integrantes de las iglesias o denominaciones ni siquiera sabemos qué es lo que aportamos, ¿no? Porque no hay una revisión constante, ¿no? Ustedes saben que en el mundo, por ejemplo, de los negocios, de los deportes mismos, esta gente que es especializada en eso está revisando constantemente si todavía están
ofreciendo un producto que es aceptado, atractivo y aceptado por el público, ¿no? El famoso marketing, ¿verdad? Tiene que ver si, bueno, este café, sin ánimo de hacer propaganda gratis, pero este Starbucks o este otro, o el café de McDonald's, es algo que todavía la gente apetece y lo compra. Si no, están dispuestos a cambiar toda, a hacer toda una ingeniería, le llaman en ese lenguaje, ¿no? Para poder ofrecer un producto que sea apetecible, ¿verdad? Y que sea consumido. Y lo mismo pasa en otras disciplinas, ¿no? Como dije, deportivas, etcétera. La iglesia no hace eso. La iglesia generalmente no hace un estudio para ver si su producto, entre comillas, todavía es aceptable en la comunidad. Tal vez esto sea tan simple porque a veces estamos en una comunidad, pero no somos parte de la comunidad. Hay un libro si no recuerdo, se llama teología, ah, tiene que ver así como teología de las construcciones o de los edificios, algo así, ¿no? Pues no recuerdo con exactitud el tema, pero sí recuerdo el propósito. El propósito es enseñar o mostrarle al lector de que la arquitectura, la estructura de los edificios de una ciudad reflejan su propia teología. Es interesante, puede ser un tema fuera de lo común o de lo normal o fuera de la razón, pero es verdad, ¿no? Es verdad. Entonces, en ese sentido, las iglesias no están en una ciudad, sino son la ciudad misma, ¿verdad? Las iglesias son la ciudad misma, no es que sean partes, sino son la ciudad misma. Entonces, el punto de la pregunta es, ¿qué es lo que ofrece esta determinada denominación al mundo? ¿Cuál es ese producto en particular que yo podría definir ah, como lo que mi iglesia está ofreciendo al mundo, ¿no? O sea, ¿qué ofrece la iglesia latinoamericana de San José? Bueno, yo sé que tiene latinoamericano, pero no recuerdo el resto, Salomón. ¿Qué ofrece la iglesia metodista unida o independiente? ¿Verdad? Creo que hay dos o tres versiones, ¿no? De la iglesia metodista. ¿Qué ofrece la iglesia presbiteriana? ¿No? ¿Qué es eso único por lo cual existimos en el mundo? Yo creo que esas son preguntas teológicas válidas cuando hablamos acerca de nuestra propia teología. Entonces yo aprendí, y no fue tan temprano en mi andar como Cristo, sino ya ha pasado varios años, que la iglesia presbiteriana ofrece este elemento. Somos salvos por gracia y servimos por gratitud. Y eso me ha ayudado. Eso me ha ayudado cada vez que me empiezo a llenar de estrés o me empiezo a desesperar o a decepcionar inclusive por algunas cuestiones. Digo, bueno, nosotros existimos por gracia y servimos por gratitud. Entonces eso me cambia, a mí me cambia, o sea, mentalmente me cambia mi actitud. Pero la pregunta es, ¿qué ofrece su propia congregación? O sea, ¿qué es lo que mantiene de pie a su congregación en medio de la ciudad o de la comunidad donde está? ¿Podríamos identificar eso? Tal vez, como dije, tal vez los miembros generales o comunes de la iglesia no lo logren captar, pero sí deberíamos serlo los líderes o los teólogos en las iglesias. No sé, Pepe, en tu propia experiencia, pero en la experiencia de los presbiterianos se dice que cuando ordenan a un pastor o pastora en una iglesia, en una comunidad, esa persona se convierte en el teólogo o la teóloga en residencia. Quiere decir que es la persona responsable de instruir, responsable de formar, de enseñar y también de aclarar mentes, ¿no? Esa es una gran responsabilidad. El término parece bonito, ¿no? Es un término así como muy elegante, pero lo que tiene detrás en cuanto a la responsabilidad realmente es muy grande. Entonces, por lo menos los teólogos, recuerden, hermanos, si ustedes son teólogos en proceso, aquí todos somos teólogos en proceso, pero decía un profesor cuando yo estaba en el seminario, decía, somos teologuitos y teologuitas, ¿no? Porque no nos podemos poner ese título de teólogos y teólogas, pero somos teologuitos o teologuitas o teólogos y teólogas en proceso. Entonces tenemos otro tipo de responsabilidad y compromiso. Pero ¿cuál podría decir Jessica o Salomón, Pepe, alguna otra hermana que están con la cámara cerrada?
que es el aporte de su propia comunidad de fe o congregación a este mundo o a la ciudad donde está. No sé si quieran compartir un poco. Adelante, si lo quieren hacer. Me gustaría escucharles. Nos ayuda, creo. A mí me ayuda realmente a entender un poco más a quienes estamos aquí. No para hablar, Dale, sino Jessica. para animar. La pregunta sería, ¿antes o después de la pandemia? ¿O durante la Ah, pandemia? Ese es un buen punto. Yo preferiría quedarme durante la pandemia, en donde realmente a muchos la pandemia nos puso al descubierto, honestamente. O sea, realísticamente hablando y teológicamente hablando, a muchas congregaciones la pandemia nos puso al descubierto, es decir, nos hizo evidenciar lo que realmente somos, desde mi punto de vista. Pero gracias por esa aclaración. Si quieren, durante la pandemia, pero si no ahorita, pues ahorita después, post pandemia. A ver, Jessica, te veo sonriente, como que tienes algo que decir. Adelante. Pues yo ahorita no, ah, yo no estaba aquí en California durante la pandemia, yo estaba en Idaho y me estaba congregando en una iglesia y era una iglesia denomi- no Denominacional. denominación, Ujú, eso, ujú. no tenía una denominación y pero Non-denominational quiere decir. Yeah, ajá, exactly. Non-denominational. Yeah. That's a problem. Yeah. Adelante. entonces, es muy similar a la iglesia que ahorita me estoy congregando pentecostal. Ujú, Y ujú, lo que ofrece, en ese tiempo de la pandemia, lo que ofrecía es ayuda a las personas que estaban perdiendo su trabajo, en la comunidad, pues que se congregaban. Am, Era muy, es muy unida la iglesia que yo me estaba congregando y pues, me gustaba mucho porque se enseñaba mucho el amor de Dios entre los unos y los otros. Y ¿cuál era la pregunta que se me olvidó? Se me olvidó un poco. ¿Qué, qué No, es lo mi que, pregunta específica, sí, ¿qué es lo que tú crees que esa iglesia o la iglesia actual ajá. ofrece como algo particular a la comunidad o a la ciudad y qué es lo que la mantiene realmente como iglesia? El Evangelio de Cristo y enseñándolo entre la comunidad, está muy unida cuando el uno al otro, apoyándose el uno al otro. Ujú, Y si alguien está pasando por momentos difíciles, ya ven que yo iba a los estudios bíblicos de mujeres y son muy unidas en la iglesia, la unidad de Cristo está muy fuerte ahí. Se ayudan mucho los unos a los otros en la comunidad. Si alguien perdió su trabajo, les ayudaban. Si una mujer estaba embarazada, les llevaban su fruta, ¿cómo se llama? Le hacían como, les llevaban comida, si es que ya daban, tenían a su ujú. bebé y cosas así. Es la unidad, en lo que ofrece, donde Excelente. yo me estaba congregando antes. Ujú. Y ahorita, pues, ahorita que yo me estoy congregando en esta congregación con el hermano Eliseo, también veo que ofrece, se enfoca los niños. Me gusta mucho porque yo tengo tres y, y eso, mira en la futura generación. Ahorita están invirtiendo en la futura generación. Eso no más tengo ahorita. Gracias. Excelente. Me gustó mucho el concepto de la unidad, ¿no? Por eso después, en otra ocasión, tal vez hablamos de eso, pero hay un libro que salió, si no estoy mal, en el 2008, pero se llama Ocho características de iglesias que crecen. Y cualquier persona podría decir inmediatamente, hay que tener estas 8 características, pero no. El autor del libro o los autores del libro lo que pretenden es demostrar que muchas de las iglesias, hicieron un estudio en 1000 iglesias en todo el mundo, debieron haber tenido mucha plata o les dieron Ujú, un ujú. grant muy grande para hacer eso, ¿no? Necesitan mucho dinero para ir al mundo entero a hacer eso. Y así pasa con algunos tienen ese privilegio, pero volvamos al tema.
lo que quieren decir es que cada una de esas iglesias que estudiaron encontraron alguna característica sobresaliente que les hacía mantenerse fuertes. Por eso cuando decías de la unidad, bueno, si una iglesia se dedica a practicar la unidad, otras características van a venir, ¿verdad? Van a caer por su propio peso porque su enfoque es eso, ¿no? Entonces, hay iglesias que su enfoque es el amor entre unos y otros, para otras es la oración, para otras el servicio, para otras la oración. Entonces, no importa cuál sea ese elemento, pero si se hace, si se fortalece y se enfoca la iglesia en eso, va a tener buenos resultados. Así que gracias. Jessica, por compartir eso. Y antes de escuchar a Salomón y creo que a Pepe también, nada más para cuando hablaba de las diferencias aún del lenguaje, ¿no? En una iglesia de línea reformada, normal, tú no vas a escuchar a las personas que realmente profesan ser reformados usar el término congregarse, sino ser miembros. Una persona de una iglesia reformada te va a decir, yo soy miembro de la iglesia tal o miembro de la iglesia tal, aunque la iglesia tenga 10 miembros solamente. Pero ese es el concepto que se desarrolla, ¿no? Es concepto de pertenezco a esto. Pero yo entiendo perfectamente el lenguaje, por ejemplo, en la mayoría de iglesias independientes y pentecostales es yo me congrego aquí, ¿verdad? O yo asisto a esta iglesia. Entonces, aún el lenguaje uno va viendo cómo hace distinción, ¿verdad? En cuanto a lo que creemos y a lo que practicamos. Solamente quería hacer este breve comentario. Ninguna cosa es peor que la otra o mejor que la otra. Solo estoy tratando de compartir cuál es el lenguaje. Adelante, hermano. No sé si Pepe o Salomón. ¿Quién de los dos? Pepe, adelante. Ok, sí, lo que tú hablabas de ser miembro o congregar. Sin embargo, las iglesias presbiterianas, el tipo de organización son congregacionales. Oh, no, por supuesto. En cierto sentido, sí. En cierto sentido, sí. Sí, Claro, claro. sí. Bueno, es Ujú, solo una reacción al término ujú, y nada más. Bueno, yo soy miembro de la Iglesia Presbiteriana en la Misión hace un poco más de un año. No tengo ninguna mayor capacidad de liderazgo, estoy allí para servir. Me gusta la iglesia, me siento muy confortable allí y creo que puedo intentar hacer un análisis, ¿no? Y si se ujú, quiere, como una persona desde afuera, ¿no? Digo, soy miembro, ¿no? ujú, Una persona que recién está ujú. tratando de aprender lo que pasa en esa iglesia y las Claro. dinámicas, etcétera, ¿no? Y creo que, ok, pero a manera de introducción y hacía anotaciones, ¿qué ofrecen las iglesias? Es algo bien, bien complicado. ¿Qué capacidad tienen para ofrecer cosas? Esa es la otra pregunta. Eso tiene que ver con recursos financieros, con recursos de membresía. Debemos tener un core, ¿no? Un grupo crítico para poder ofrecer lo que toda iglesia debe ofrecer. Como decía Jessica, no tengo 3 niños, ¿verdad? ¿Me entienden? O sea, yo soy una pareja joven, ya estoy buscando una iglesia, que estoy hablando en general, pero sí sucede Ujú, ahí, estoy buscando una iglesia donde pueda ser miembro, casi me sale con, bueno, ahí sí puedo utilizar el término congregarme, ¿no? ujú, Este, congregarme y para que mis hijos tengan una oportunidad de crecer en el evangelio y ser, ¿no? Etcétera, ¿verdad? Pero eso es, ahora también es la oportunidad, es el lugar donde está la iglesia, ¿verdad? Y no hay ninguna otra iglesia alrededor, aunque es un poco difícil hablar, pero no hay ninguna. Entonces, naturalmente, todo el mundo va de la comunidad que se sienta, por decir, ¿no? Católico, y eso es una iglesia general siendo evangélica o protestante, me voy ahí porque es lo único que hay, pero es oportunidad. Ahora, es la acción también, es la decisión, es la organización que hacemos. Sí, pero para hacer esto, sí, pero primero tenemos que hacer esto otro, primero tenemos que ver que se siga y se pasan los meses y no se llega a nada, no hay un plan.
Ujú. ¿no? No hay una reunión anual donde esto es lo que queremos hacer, lo que queremos alcanzar, cómo queremos alcanzar a la comunidad. Ahora, ¿qué es lo que se ofrece? ¿Verdad? El Evangelio de Cristo, sí, o solamente una iglesia de amor. Algunos van a buscar una iglesia de amor, una iglesia light, ¿no? Pero eso es lo que queremos comprometer nuestros principios teológicos solamente por atraer a la gente. Y sí, pues todo vale, allá, hoy pues yo soy católico, yo tengo mi virgencita de, no importa, déjala ahí nomás, no hay Ujú. que, ¿no? Poco a poco o no. Estoy hablando a medias para no tratar de alargarme en esos asuntos, pero el asunto del evangelio, no estoy tratando de criticar a la hermana Jessica cuando dijo que había amor en esa iglesia en Idaho donde estaba, ¿no? Ahora, el término del servicio, ¿qué le damos? ¿Qué ayuda material? ¿Qué ayuda espiritual? ¿No es cierto? Visitas, llevar la comunión a los enfermos, visitar en los hospitales, etcétera, y lo que ya dije, ¿qué ofrece a la familia, verdad? ¿Qué ofrece a la familia como tal? Bien, en el caso de la iglesia, y tú la conoces, ¿no? Mejor que yo, la iglesia de la misión, ¿verdad? ¿Qué ofrece? ¿Verdad? A quienes alcanza, ¿no? De repente todavía no la conozco lo suficiente como para poder realmente hacer una descripción completa, ¿verdad? ¿Sí? Una de las cosas es, hay gente, hay muchos varones, ¿ya? Hay muchos varones y alguna vez hablamos de eso con el tema de los refugiados, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Y llegan varones, inclusive llegan varones solos, sin familia, Ujú. tienen o no tienen familia. Y eso es importante, ¿verdad? Hay familias jóvenes, hay niños, ¿verdad? Hay niños, entonces están tratando de mejor organizar las clases de escuela dominical para los niños, ¿verdad? Ujú. Todavía están creo que estamos aquí hablando, ¿no? No creo que van a ir y decir, uy, Pepe está criticando, y no es con ánimo de criticar, ¿no? Están tratando de luchar para organizar un estudio bíblico, una reunión con los varones, que eso creo que Ujú. es importante, Ujú. ¿verdad? Ahora, pero y el tema que, que me es muy atractivo y es en cuanto a ay, ¿qué palabra me sale aquí? Personas con costumbres, ya no importa parecerlo, con costumbres de sus pueblos, costumbres, ¿no? De su cultura local en Ujú. México, ¿verdad? Ese es lo más interesante, ¿no? La mayoría de ellos vienen de Yucatán y los yucatecos, más o menos tengo entendido que alquilan lugares y viven en San Francisco, ¿verdad? Ujú. Y algunos de ellos vienen, porque tengo entendido que hay otros que atraen a yucatecos, vienen allí y inclusive las damas vienen Ujú. algunos domingos con sus vestidos típicos. Y Ujú. eso es bueno. Estuvieron haciendo pescadores de Dios haréis y venís a mí en maya, lo dejaron de hacer por otras razones y me entristeció porque aparentemente los niños, me estoy extendiendo pero con el ánimo de hacer un análisis, Ujú. ¿no? Y me estoy yendo en detalles porque a los niños les aburría, ahora les aburría, creo, porque lo hacían a capela, ¿no? Lo hacían hay otro término ahí, sin tocar ningún instrumento, ¿no? Pero para mí eso es importante y eso es una de las cosas que estoy tratando dentro de mi, ¿no? Posición ahí, ¿no?
muy modesta, de que se fomente lo que es cantos y música en maya, ¿no? Ujú, No solamente como un asunto estratégico para alcanzar a ese sector de la población, ¿verdad? Ahora, también veo que se ayudan entre ellos para conseguirse trabajo, ¿no? Alguien trabaja en mudanzas, no lo dicen, por supuesto, porque no vamos a estar, no estamos para decir yo te ayudé, o mira, yo lo ayudé a él, pero me doy cuenta, ¿no? Que más de uno trabaja en esa misma compañía de mudanzas, por ahí puedo inferir de que los llaman, muchos trabajan en restaurantes y también me parece que los llaman, pero concretamente en algún momento hay una persona que necesitaba trabajo y después estuvieron anunciando entre los anuncios hay un trabajo en tal. Y eso es importante, ¿no? De repente estoy dejando algunas cosas y hablé un montón, pero yo creo que ese es el tema. Luego, la cuestión de aquí termino, la cuestión de la adoración, el grupo de la adoración, el líder de adoración es importante, la cantante de adoración es muy importante, es media hora de adoración y yo ujú. estoy con ellos en martes y miércoles ayudándolos con el sonido, que yo no canto bien, pero con el sonido y con los equipos y reflotando equipos y poniendo a trabajar esta y otra cosa que estaba por ahí encontrando pequeños equipos que nadie tenía idea que estaban allí, ¿no? Pero yo creo que ese es un punto importante para hacer crecer a una iglesia, ¿no? Gracias, gracias Pepe por esta descripción. Eh, Tenemos algunos minutos todavía. Salomón, ¿nos podrías compartir específicamente? Tú tienes algunos años ya en la iglesia en San José. ¿Qué tú dirías que esta iglesia ofrece de manera específica en términos de que esa pues, esa se puede decir que es la razón por la cual sigue existiendo ahí en esa área de San José? Amén. Ujú, Una de las cosas ahorita que nos hemos estado enfocando mucho es en el área de los niños, también dijera la hermana Jessica, ah, ujú, los niños aquí en esta congregación son muy activos, son excelente. muy activos, de hecho hay un día especial, los martes, Ujú, donde es un culto de niños, se les enseña, ellos participan, y muchas familias, ahorita no sé si se han dado cuenta ya por Oakland, pero han estado llegando mucha gente, mucha gente. Y aquí en San José han llegado muchos, mayoría colombianos y nicaragüenses. Entonces, una de las cosas que a ellos les ha gustado, a las familias nuevas que han estado llegando, es el apoyo que se le da a los niños. Hay muy buena escuela dominical ahorita. Hay un coro de niños donde se les enseña especialmente a cantar, a muchas actividades para los niños que pienso que ha hecho que a las personas, porque hay muchas personas que solo están de paso por ahorita, acaban de claro, llegar, claro. están mirando dónde se acomodan, qué iglesia les gusta más o andan viendo todavía. Pero cuando ellos llegan, ellos han dado testimonio que los que traen niños por los niños, otros hermanos ya mayores por la enseñanza, por la palabra, porque bueno, la pastora aquí está muy centrada también en la Biblia, en la palabra de Dios y es algo que a a la gente le ha gustado mucho. Pienso que nos hemos mantenido hasta el día de hoy por eso, porque estamos centrados en la palabra de Dios y el amor a unos con otros, la, ¿cómo se dice? La convivencia que se puede ver cuando llegamos, hay café, hay pan, hay todo para los hermanos. Hay hermanos que vienen, algunos que no tienen dónde qué comer o cualquier cosa, llegan ahí, toman su café, se les apoya y pienso que eso es lo que nos ha ayudado hasta el día de hoy. Gracias, Salomón. Y creo que así, hermanos, a cada uno, cada congregación en realidad puede encontrar algún elemento que le permite estar de pie todavía
en la comunidad, en la ciudad, y hay que seguir fomentando. Y obviamente las congregaciones, perdón, que no probablemente han perdido un poquito la brújula y no tienen ese distintivo en particular, creo que pueden retomarlo, pueden tratar de analizar eh, cómo realmente poder aportar. No se trata de aportarlo todo al mismo tiempo o de cultivar todo al mismo tiempo, todas las características, pero sí enfocarse en una, en la sabiduría del mundo. Se dice que si una persona empieza a cultivar un atributo, ¿verdad? O una actitud, muchas otras van a caer por su propio peso y se van a comenzar a formar parte de la conducta de esa persona, ¿no? Entonces algunos dicen, por ejemplo, si empiezas a practicar lo que es la generosidad, no te preocupes de otra, de ninguna otra, pero empieza a ser generoso o generosa y con el tiempo te vas a dar cuenta que otras características se van a empezar a desarrollar en tu vida, ¿no? Ese es un ejemplo solamente. Pero en la iglesia es lo mismo, ¿no? Si nos empezamos a enfocar en algo, van a empezar a surgir otras características particulares que van a hacer más fuerte a cada congregación. Y cuando hablamos de una congregación fuerte, no necesariamente estamos hablando de una congregación numerosa, ojalá lo fuera, sino de una congregación que realmente demuestra que tiene una misión definida en cada lugar debido a su propia forma de creer o a su propia forma de interpretar lo que es la fe. Hermana Raquel, buenos días. Tiene un minuto para poder Sí, compartir. buenos Adelante. días. Discúlpenme que Buenos días. también No tenga siempre pena. tengo que tener mi cámara apagada. Solo estamos dos personas atendiendo, tres personas atendiendo y hay muchas cosas que hacer, pero estoy ahí escuchando y pues también quisiera yo compartir que esa es una de las cosas que gracias a Dios ahorita creo que nos ha hecho fuertes, así el reparto de la comida, ¿no? Que siempre cada sábado está ahí. Y pues a mí me da mucho gusto porque no solamente son hispanos, son personas morenas, de tez morena, y americanos y asiáticos, por decir, siempre Ajá, les decimos chinos, pero ajá. son asiáticos. Y entonces, eso es lo que no, gracias a Dios ahorita tenemos en este ministerio, no solamente, esto empezó desde antes de la pandemia, pero también a mí me gusta estar mucho en esta iglesia y yo admiro mucho todo lo que se hace. Admiro mucho al pastor porque él siempre está activo, siempre está viendo qué es lo que se puede hacer y no solamente es aquí adentro de la iglesia, sino que también se anda así como en las protestas, en las cárceles, así que por las personas, por ejemplo, hemos ido a abogar por los inmigrantes ahí en Richmond, ahí Ujú. donde los encarcelan. Pues hay bastantes cosas que se hacen, también trabajamos a veces así con la escuela de aquí de la Fremont High School y trabajamos conjuntamente, ¿no? Para ver qué es cuál es la necesidad que hay en la comunidad. También, bueno, ahorita se estaba trabajando ¿cómo se llama? Fe en Acción, también es una organización que también ahorita se está viendo lo que es el tiradero de basura, la violencia, las drogas, el alcohol, sí, todo el tiradero, todas las personas que están sin hogar, así. Gracias a Dios, pues, creo que la iglesia está muy involucrada y eso es lo que, o sea, yo he aprendido muchísimo de aquí, de esta iglesia, y hay muchas cosas más que se hacen. Y pues gracias a Dios, nosotros empezamos aquí en este reparto de comida, pero solo con 20 despensas, que una pequeña donación de comida que se dio, solo pensamos primero en la iglesia, en la necesidad de la iglesia, pero ahorita, gracias a Dios, ya se están dando, se está repartiendo para 100 familias aproximadamente, a veces 120, cada 8 días. Entonces,
pues gracias a Dios que nos dio esa oportunidad, pero también no solo trabajamos sino que varias organizaciones o varios, hasta personas individuales también estuvieron donando su dinero. Otras iglesias también se unieron donaban comida o donaban dinero también. Se les ayudó también monetariamente a las personas que estaban sin trabajo, las personas enfermas, así. Y ahorita pues ya se está un poquito la ayuda, pero gracias a Dios estamos trabajando con el banco y lo que hay es lo que se reparte. Gracias. Gracias, hermana Raquel. Como pueden darse cuenta, cada iglesia tiene algún elemento que le hace ser efectiva y relevante en el lugar donde está. Vamos a tomarnos un descanso, hermanos y hermanas, y volvemos a las 12:20. Así que vayan a estirarse un poco. Vamos a volver después de ese tiempo. Ok. Voy a parar la grabación. Sí, por favor, Pedro.